Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el capítulo 24 del libro de Mateo, porque vamos a entrar a un viaje maravilloso a través de la palabra sobre los acontecimientos finales, los que están por ocurrir, pero que también muchos de ellos ya ocurrieron. Y algo otros están ocurriendo en este preciso momento mientras estoy predicando aquí en la iglesia Palacio del Rey, en esta ciudad de la entrada de Copán. Hoy es 15 de enero del 2017. Algunos mirarán este mensaje por repetición en la televisión, en cualquier lugar del mundo, a través de internet, a través de YouTube, a través de Google, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de cualquier medio, a través de un CD, de un disco, de un DVD. Y quizás no lo vas a ver hoy en vivo, 15 de enero. Y posiblemente lo que yo hable hoy, cuando usted vea o escuche este mensaje, en algún otro momento, quizás algunas de esas cosas que hoy voy a hablar ya estén ocurriendo en el momento que usted escuche este mensaje. Entonces sepa que hubo profeta en la tierra, que hubo siervos de Dios que les hablaron, que les alertaron, que les dijeron: prepárense, alístense. Es posible que haya alguien que en este momento, y lo digo en este momento porque estoy hablando proféticamente en el futuro, que en este momento que está viendo este mensaje por repetición, ya yo no esté aquí en la tierra. Ya muchos de los que están en esta congregación oyendo este mensaje ya no estarán. Posiblemente usted este mensaje lo puede estar viendo, escuchando ya en el momento en que ya está la gran tribulación, en el que ya el anticristo entró a esta tierra y está haciendo estragos. Sepa que le avisamos, sepa que si ya no estamos es porque el arrebatamiento llegó, porque el arrebatamiento sucedió, porque Cristo ya vino por su pueblo y ya no estamos en la tierra. Bendito sea el Señor. Estoy hablando proféticamente en el futuro. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Mateo 24 nos dice en el verso 3, hablando de las señales antes del fin. Y estando, dice Jesús, estando él sentado, verso 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oh, Dios mío, como la mujer que está a punto de dar a luz, a punto de salir de su parto. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por permitirnos reunirnos como iglesia.
Te damos gracias por traernos a este lugar del Palacio del Rey. Un lugar que tú has escogido, que has establecido, que has diseñado como un refugio y como una fuente en el desierto. En estos últimos días que le esperan a este planeta Tierra, Señor, tú has establecido este lugar, has establecido esta congregación, Padre Santo, como un medio para venir a edificarnos. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por haberme escogido para este trabajo, para esta obra, para poder ser el precursor, para poder ser el que anuncia, para poder ser el que proclama tu palabra, el que anuncia la venida pronta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh bendito Dios, pon palabras en mi boca en este momento. Ilumíname, que tu Espíritu Santo dirija mi mente, mi corazón, mi espíritu, Señor, y mis labios para poder proclamar tu palabra con integridad, con rectitud y sobre todo, mi Dios, con responsabilidad. Bendice, Señor, a tu pueblo, aquellos que nos escuchan a través de la televisión, a los que nos ven a través de las redes sociales, en cualquier lugar del mundo, mi Dios, que tú lo toques en este momento, en este instante, a través de la palabra bendita y sagrada que viene del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabe al Señor. No se queden callados, porque voy a pensar yo que fue el arrebatamiento y que me quedé. Oh, qué lindo sería, ¿verdad? Que el arrebatamiento fuera mientras predicamos sobre la venida del Señor. Hay dos mensajes anteriores a este de hoy. ¿Alguien me recuerda qué parte vamos de la serie? Las señales que anuncian, que indican que estamos a las puertas del gran final. ¿Será 5 o será 6? Lo que sí les recuerdo son las dos enseñanzas o las dos predicaciones anteriores, para poder entender lo que hoy le voy a describir. En una predicación anterior les explicaba que la profecía tiene siempre dos eventos de cumplimiento. Cuando un profeta habló una profecía, esa profecía siempre se anunciaba con un periodo de cumplimiento muy cercano al momento de la profecía, pero que también guardaba en el misterio profético un cumplimiento en el futuro. Y entonces, cuando les leí Daniel capítulo 11 y se los leí completito, paso a paso, verso a verso, luego nos fuimos a considerar algunos ejemplos de cómo un profeta proclamó un mensaje de juicio, un mensaje de revelación sobre un acontecimiento que estaba a punto de suceder, y lo vimos que sucedió en el tiempo antiguo y que luego ese acontecimiento está por cumplirse en el tiempo actual. Esa es la profecía. La profecía siempre se cumple en el momento al que se dirigió originalmente el mensaje, pero luego es para confirmar que en el futuro lejano, porque hay futuro cercano y hay un futuro lejano, tiene un cumplimiento también. Ese es uno de los principios que les expliqué sobre la interpretación de la profecía. Lo segundo que les compartí en el mensaje, no en el anterior, sino en el anterior, perdón, en el que antecede a este,
les expliqué sobre los acontecimientos que Jesús profetizó cuando dijo él, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces nos fuimos a estudiar la profecía de Daniel en cuanto al aparecimiento de Jesucristo. Yo no lo voy a repetir porque si no se me van 2 horas en el mensaje. Tendría que estar pendiente a la televisión cuando salga en televisión o entrar a YouTube y verlo ahí. Pero sí les dije que según Daniel capítulo 9 hay una profecía que hablaba de en qué tiempo vendría el Mesías, Jesucristo. Daniel capítulo 9 nos explicaba, y se lo voy a leer, no lo voy a predicar porque ya está predicado eso. Daniel capítulo 9, profecía dice de las 70 semanas en el verso 20. Y dice en el verso 24 del libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, verso 24. Predicar profecía, enseñar profecía no es de cualquiera, hermanos. Esto requiere sobre todo mucho temor a Dios, para no hablar idioteces, para no hablar fantasías, y tiene que tener revelación profética. 70 semanas están destinadas o están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Era la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les describí aquí en la pizarra que Israel, por causa a no obedecer los mandamientos de Dios, Israel recibió un juicio. Un juicio. Ese juicio lo llevó cautivo a Babilonia. Babilonia. Lo llevó cautivo por 70 años. Póngale cuidado siempre a los números 7. A causa, aquí vamos a colocar Israel. Recibió un juicio. Fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Lo llevaron a Babilonia 70 años. Pero cuando Daniel está viendo que los 70 años de cautiverio se están cumpliendo, entonces Daniel comienza a buscar en el Señor una revelación, una indicación de lo que va a suceder. Y estando cautivo Daniel, estando esclavo en Babilonia, Daniel recibe la revelación de cuándo vendría el Salvador del mundo, de cuándo vendría el libertador de Israel. Y entonces le dice Dios en la profecía que habrán 70 semanas, que son semanas de años. Y al multiplicar los 70 semanas, entonces nos dan 7 por 7, 49. Son 490 años. Pero hay algo en medio del mensaje, un misterio que el Señor dejó guardado. Le dice a Daniel en el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dios le hace a Daniel, le divide las 70 semanas. 70 semanas equivalen igual a 490 años.
Pero cuando Dios les describe la profecía, se las separa y le dice 7 semanas. Luego le dice 62 semanas. Eso nos indica que sobra una semana. Cuando Dios hace esta división, le dice el tiempo comienza a transcurrir cuando Israel recibe la orden de parte del reino de los que estuvieran gobernando en aquel momento, gobernando el mundo. Ya no eran los babilonios los que le dieron la libertad a Israel, sino los persas. Porque los persas habían vencido al reino de Babilonia, a los reyes de Babilonia. Y los persas, a través de Ciro, a través de Artajerjes y a través del rey Darío, habían dado diferentes órdenes para que Israel fuera reconstruido, su templo y sus muros. Pero había oposición, no los dejaban construir, hasta que vino el edicto, el cual fue el último edicto en el que pudieron los israelitas comenzar a construir o a edificar el templo y los muros. Entonces, estas 7 semanas representaban el tiempo en el que se edificaría o reedificaría el templo y los muros de Jerusalén. Hablaba del tiempo de angustia, del tiempo de dificultad, en que Israel tendría que edificar nuevamente sus muros. Y a partir de ahí había que contar estas 69 semanas, que dan un total de 483 años. Entonces, ¿cuándo aparecería el Mesías? Al final de esos 483 años, dice, entonces se ungirá al Santo de los Santos. Fue cuando Jesús, aleluya, bendito Dios, recibió el momento en el que fue ungido con el Espíritu Santo, según nos muestra Lucas capítulo 3, cuando Jesús fue a Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, y recibió del cielo una voz que lo autorizó para decir, cuando la voz retumbó y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. La voz que retumbó era del Padre Celestial, diciendo, este es el que yo unjo para ser el Salvador del mundo. Bendito Dios. Y el Espíritu Santo dice que descendió sobre Jesús en forma visible como de paloma. Todos lo vieron y todos escucharon la voz. Era el cumplimiento profético. Dios estaba metiendo al Mesías en la tierra para que proclamara el mensaje de salvación, para que abriera el camino al perdón y para que fuera a la cruz del Calvario a limpiar la iniquidad, a borrar el pecado de todos nosotros. Bendito su nombre. La profecía era exacta. Pero ¿por qué al recibir la profecía de Daniel le dejaron una semana solita? Es porque Dios iba a poner una pausa al tiempo. Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida, abrió una puerta que le denominamos la puerta del inicio de entrada de los gentiles al reino de Dios. Jesús, cuando Él andaba predicando, cuando Él andaba haciendo milagros, cuando Él andaba proclamando el mensaje del evangelio del reino de Dios, siempre les decía a sus discípulos, vayan y prediquen, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Ahí está en Mateo capítulo 10, cuando Jesús les dio la gran comisión. Primeramente, cuando Jesús les entregó la comisión de ir a predicar el mensaje del evangelio mientras Él estaba en la tierra, Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis ni entréis en ciudades de samaritanos, sino id y primero buscad las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Por qué? Porque estaba todavía Jesús en el tiempo de Israel. Estaba todavía en el tiempo destinado a buscar al pueblo de Israel. Porque hasta que Jesús muere en la cruz del Calvario, se abre el camino para que los gentiles, los que no somos judíos, pudiéramos tener derecho a la salvación. Había gente que no era israelita, que no era judía, y buscaba de Jesús un milagro. Y Jesús le decía: no es bueno que demos el pan de los hijos a los perrillos. Los perros eran un símbolo para describir a una persona que no fuera israelita. Los perros, ¿por qué? Porque los perros siempre están fuera de la casa, no están dentro de la casa. Dentro de la casa vive la gente, dentro de la casa viven los seres humanos, dentro de la casa no vive un perro. Oh, aleluya. Por eso es que nosotros le seguimos diciendo a la gente, aunque suene feo, aunque suene que lastima, que duele, que molesta, pero si usted no está dentro de la casa de Dios, si usted no está dentro del cuerpo de Cristo, si usted no está dentro de la congregación de los santos, usted es un... Suena feo. Suena feo. Y que no le vaya a pegar un balazo al televisor si usted me está viendo allá en su casa. Suena feo. Si usted está viviendo afuera de la casa, entonces ¿qué es? Alguien diría: soy un divorciado. Soy uno que me corrió la mujer. Entonces te voy a preguntar: ¿y por qué te corrió? Por andar de perro allá en la calle. Entonces, hermanos, Jesús, al dar esta descripción, estaba diciendo: ustedes no son parte de la casa, no viven dentro de la casa de Dios. Porque se espera que el que vive dentro de la casa de Dios se comporte como que es en verdad de la casa. Los que viven fuera de la casa, comúnmente en nuestras familias en la actualidad, cuando alguien se va de la casa, cuando una jovencita se va de la casa, una joven de 12, 13, 14, 15, 16 años se va de la casa, es porque es rebelde, es porque no se quiere sujetar las reglas, es porque no quiere que mamá y papá la dominen, le ordenen y que le pongan horario de entrada y de salida. Cuando la joven está todavía bajo cobertura de los padres, la joven se le puede dar órdenes de cómo vestirse. Usted no me venga a decir que es cristiano y sus hijas se visten como quiera. Si quieren vestirse como quiera, es aquellas que ya salieron de la casa. Porque si está fuera de la casa, pues entonces que se comporte como... Suena feo. ¿Sí? Mejor no lo digo. Pero ya usted entiende de qué estoy hablando. Del guau guau. Pero si están en la casa, usted es el que manda. Usted es el que tiene que decirle: a tal hora vienes a la casa, no es que vas a venir a la hora que tú quieres. Usted es el que pone las reglas. Así es la vida cristiana, así es la vida del reino. Si usted pertenece a la casa de Dios, si usted es parte del pueblo de Dios, usted tiene que someterse a las reglas de Dios, aunque no le guste. ¿Por qué cree que este pastor que está aquí frente de ustedes no le teme predicar como predico? Porque yo obedezco al jefe que tengo, obedezco al padre que tengo y hago lo que él me dice que haga. Por eso es que Jesús decía: yo hago lo que veo a mi padre hacer y les digo lo que él me dice que diga. Hay gente que dice que ese pastor no me gusta, por eso no voy a esta iglesia. Que le vaya bien. ¿Por qué? Porque aquí se hace lo que manda decir el jefe. ¿O acaso viene usted, un ejemplo, suponiendo que le diera trabajo el alcalde o el presidente de la república y le dan una oficina? Imagínese usted poniendo una fotografía ahí del contrincante. No, la fotografía que le van a ordenar que ponga es la del presidente, con aquella gran sonrisota, y aunque a usted le caiga mal, pero ahí tiene que estarlo viendo. Y tiene que hacer las cosas que le ordena ese jefe, aunque no le gusten, porque aceptó trabajar para él, está devengando un salario. Si nosotros somos parte de la casa de Dios, tenemos que someternos.
Entonces, Jesús hizo una separación entre el pueblo de Israel y los que no eran judíos, los que no eran israelitas. Les dijo: ustedes no tienen derecho, no pueden accesar a estas bendiciones. No puedo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía estaba en el tiempo, estaba en el periodo en el que el trato de Dios era con Israel. Pero luego aquí hay un corte. Aquí hay un corte. Aquí hay algo, aquí hay un pequeño bloqueo. Dios separó una semana, y entonces, después de Cristo, después que Él muere en la cruz, después que Él da su vida en la cruz del Calvario y derrama su sangre, Jesús cuando resucita, ahora llama a los discípulos, a los que antes les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el evangelio, para resucitar muertos, y que les dijo: no entren a ciudades de los samaritanos, por camino de gentiles no vayan. Ahora Jesús los llama nuevamente y les dice: id. Usted sabe eso, Mateo 28:19. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las naciones. Id por todas las naciones y predicad, bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado. Jesús ya no dijo solamente prediquen a los israelitas, a los judíos. No, dijo: vayan a todas las naciones, predicándoles, anunciándoles, discipulándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí le van a salir a usted unos cuantos locos que no conocen de Biblia, sino que alguien los enredó. Y entonces dice: ¿por qué los evangélicos? ¿Por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si Pedro en el libro de los Hechos y en los que bautizaron en el libro de los Hechos, bautizaban en el nombre de Jesús. Oh, qué bueno, se lo voy a explicar, lo voy a meter en este mensaje que no corresponde, pero como hay que arreglar cualquier camino torcido. A los israelitas, a los judíos, los bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era el que habían matado, era el que habían rechazado. Ellos no creían en Jesús, creían en el Padre, sí. Creían en el Espíritu Santo, sí. Ellos sabían del Espíritu Santo, pero no conocían a Jesús. Y entonces el mensaje de los apóstoles a los israelitas era que conocieran a Jesús y que se dieran cuenta que a Él era el que habían matado. En nombre del que mataron, del que rechazaron, hoy tienen que bautizarse. Y entonces los bautizaban en el nombre de Jesús, aceptando que ese Jesús era su Salvador, era el Mesías. Pero luego el mensaje de Cristo es: cuando vayan a los gentiles, cuando vayan a todas las naciones, cuando vayan donde aquellos que no conocen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, a esos no los bauticen solo en el nombre mío, porque a esos hay que bautizarlos en el nombre del que no conocen, pero que lo van a conocer por el mensaje del Evangelio. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si un atarantado loco le sale diciendo: no, hay que bautizárselo en el nombre de Jesús, pues le voy a decir yo: enséñeme la cédula, a ver si usted es judío. Si usted es judío, si usted es israelita, entonces lo bautiza en el nombre de Jesús. Pero si usted es de Honduras, si usted es de la entrada de Copán, si usted es de Florida, si usted es de La Jigua, si usted es de Chalmeca, si usted es de San Pedro Sula, de Choluteca, de Nicaragua, de Guatemala, si usted dice patojo, si usted dice cipote, si usted dice chamaco, si usted dice escuincle, si usted dice huila, si dice usted caraquillo, pelado, usted no es judío. A usted hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Es que hay gente que no entiende, hermano.
Jesús dijo: vengan, vayan y prediquen. Llevan unción de sanar enfermos, echar fuera demonios, resuciten muertos, pero no vayan el camino de los gentiles y tampoco entren a lugares de samaritanos. Primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vemos, después de la resurrección, Jesús había comprado en la cruz del Calvario un acceso directo al reino de los cielos. Y ya no solo para judíos, sino para el mundo entero. Ahora, para ser salvo, necesita la gente creer en Cristo, creer en Jesús, aceptar el sacrificio de Él en la cruz. Y es la manera como podemos ser salvos. De ahí no hay nada, no hay otra manera, no hay otro camino. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. En ningún otro, dice, hay salvación. No es en Buda, no es en Krishna, no es en Confucio, no es en Mahoma, no es en José Smith. No, es solamente en Yeshua, en Jesús de Nazaret. Allí es el único que hay salvación. Y Jesús dice: ahora que yo he pagado el precio para que el mundo entero se acerque a mí, vayan. Y lo dijo también en Marcos 16:15: id y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo que solo a los judíos, dijo a toda criatura, a toda. Estaba incluyéndolo a usted y a mí. Entonces aprendamos a hacer una separación en cuanto al mensaje de Jesús cuando era dirigido a los judíos y cuando el mensaje de Jesús iba dirigido a nosotros los gentiles. Entonces, poderoso es Jesús. Disculpe que estoy un poco afectado del pecho, bro. Estoy tratando de sacar esta tarea. Dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Todo el capítulo 11 nos explica, del verso 11 al verso 24, nos explica cómo Israel rechazó la salvación en Cristo. Claro, habla de la nación en general, aunque muchos judíos aceptaron a Jesús. Pero el verso 25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice, verso 26, todo Israel será salvo. Oh, bendito sea Jesús. Estaba hablando de el momento en que se abrió un espacio en el tiempo. Dios agarró esta semana de años, 7 años, una semana. Entonces le dije que representa 7 años. Dios cortó este periodo de tiempo y metió aquí un espacio del cual llevamos aproximadamente 2000 años. Fue para incrustar a los gentiles en este plan de salvación. Pero cuando el tiempo, la plenitud, la palabra plenitud viene del griego plero, que significa totalmente lleno. Significa algo que ya no tiene espacio, algo que está tan lleno que no le cabe más.
Estamos hablando como cuando un vaso lo llenan de agua y que ya no le cabe más porque se rebalsa, se bota. Entonces, la plenitud se refiere el tiempo en el que el Señor dice: ya se agotó el espacio, ya se agotó. Oh, santo, esto va a sonar tremendo. Cuando Dios diga, recuérdense que yo les prediqué, o que Dios me dio un mensaje para predicarlo hace unos días o unos meses, que se llamó: lo que Dios hizo ayer volverá a hacerlo hoy. O lo que Dios hizo ayer lo volverá a hacer mañana. Y entonces fue cuando Dios, en ese mensaje nunca lo voy a olvidar, porque fue cuando Dios le dijo a los israelitas: no tienen más remedio, no hay para ustedes más remedio, no hay solución. Como cuando dice el árbitro: no tengo un pito, pero el árbitro, la gente está desesperada que no pite el árbitro porque van perdiendo tal vez un 3-2, y dice: por lo menos que empate mi equipo. Y de pronto el árbitro suena el pito. Yo no le puedo hacer como el pito porque no puedo. Y la gente dice: ¡ah! Y los jugadores se tiran al piso de panza, decimos aquí en Honduras, decepcionados, porque el árbitro dijo: no va más, no hay más oportunidad. Dios dijo a los israelitas: no hay más tiempo para ustedes. ¡Pum! Y mandó a Nabucodonosor, invadió Israel, destruyó Jerusalén, le metió fuego al templo de Salomón, el edificio de arquitectura más hermoso que existió en la antigüedad, el de más valor. Nabucodonosor lo incendió y se llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Lo mismo que Dios hizo con Noé. Le dijo a Noé: predícale a esta gente, haz un arca, y luego yo te voy a dar la orden cuando tienes que entrar al arca. Y Noé no sabía ni el día ni la hora, pero hubo un momento en que Dios le dijo a Noé: entra al arca, porque yo, le dijo, he decidido el final de esta gente. Se agotó, esa era la plenitud. Dios dijo: llegó al momento en que ya no hay un segundo más de vida. Cuando Dios diga se acabó, entró la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Entró el último de los que yo quería salvar. Cuando hoy, Dios mío, yo estoy pensando que quizás no sé cuántos campitos quedan. Le voy a seguir con la idea que le estoy hablando del fútbol, cuando el árbitro dice: no va más. Pero antes del partido de fútbol, cuando son partidos importantes, o como cuando alguien va a un concierto de un artista que le encanta, la gente madruga, se va a veces días antes al estadio a buscar las entradas, a ver cómo hace para comprar un boleto. Pero ¿cuál es lo más triste? La noticia más triste de un aficionado es cuando llega a la ventanilla y le dicen: se acaban de llevar el último boleto. No, hombre, si ese le grita al que se llevó el último boleto: ¡hey! ¡Vendémelo! Te doy a ganar tanto. Y el otro le dice: no, hombre, está loco, ni aunque me dieras el doble te lo vendo si yo quiero entrar. Así es esto, hermano. La salvación para los gentiles comenzó en el momento en que Jesús moría en la cruz del Calvario, y los discípulos comenzaron a proclamar ese mensaje. Cuando Pedro llegó donde Cornelio, en Hechos 10, allí Cornelio fue el primero de los gentiles, era romano, y entró a la salvación, y Pedro fue el instrumento para abrir la puerta a los gentiles,
Por eso es que también aquí le voy a regalar otra interpretación, otra verdad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. La gente de otra religión dice que es que a Pedro le dieron el derecho de estar en la puerta del cielo, y que Pedro es el que nos recibe, y que Pedro es el que manda en este mundo a través del Papa, que es el sucesor de Pedro. Dicen que Pedro le entregó las llaves al primer Papa, o perdón, al segundo, porque Pedro fue el primero, dicen ellos, y luego el otro al otro. No, señor. Pedro estaba recibiendo la comisión de ser el hombre que iba a ser usado para proclamar el primer mensaje, donde se iban a salvar 3,000 israelitas. En Hechos capítulo 2 recibió la unción del Espíritu Santo, y Pedro, puesto en pie, dice: con los 11, o sea, los otros 11 estaban allí apoyando el mensaje de Pedro, repitiéndolo, porque Pedro lo estaba hablando posiblemente en hebreo, y entonces los otros lo estaban traduciendo en arameo, otros en griego, otros en polaco, otros en ruso, otro en egipcio, otro en árabe. Y por eso la gente decía: cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra propia lengua. Entonces mire cómo va el cumplimiento profético. Luego Pedro, Dios lo usa para ir donde Cornelio y predicar el primer mensaje a los gentiles. Y Cornelio, con todos los que estaban en aquella casa, recibieron la unción, el poder del Espíritu Santo, y ellos cayeron de rodillas aceptando al Dios de Pedro, que era Jesucristo, nada más ni nada menos. ¡Aleluya! ¡Oh! Cornelio sabía, sí, sabía de Dios, pero no conocía a Jesús, y Pedro se lo mostró. Ahí Pedro le abre la puerta a los gentiles, y desde aquel momento comenzaron en el cielo con un registro. En el cielo anotaron y dijeron: anoten ahí los primeros gentiles que se salvaron. Comenzó la época y la era de los gentiles. Y desde entonces, hermanos, uno tras uno, despacito, pero ahí hemos entrado y hemos ido entrando al reino de los cielos. Cada uno de nosotros, vino usted en el siglo XXI y vine yo, y también entramos a esta salvación a través de Cristo Jesús, y en el cielo está anotado su nombre y el mío. Pero le pregunto algo, no, mejor no le pregunto nada, le voy a decir: ¿cuántos espacios estarán en blanco? ¿Cuántas líneas faltarán por llenar? ¿Cuántas personas faltará para que tomen el boleto de entrada? Para que tomen, así como el que llega al estadio a comprar su boleto. Qué feliz se pone cuando le dicen: todavía sean 5 boletos, ¿los quiere? Y se venía por 4, pero déme los 5 por si encuentro a alguien a quien venderle el otro. Y el que iba atrás y le dice: véndame 2 boletos, y dice: no, se llevó los últimos 5. Ah, si lo va a querer hasta matar para quitárselos. ¿Usted cree que porque el diablo lo odia tanto a usted y a mí? Porque el diablo antes tenía el boleto para estar arriba, pero lo expulsaron, le sacaron tarjeta roja en el cielo. Y ahora resulta que una persona que no teníamos ni gracia tenemos nosotros en esta tierra, y de pronto viene el diablo y nos mira con el boleto en la mano y dice: ese si va a entrar a ver el partido final. Y dice: voy a matarlo, voy a ver cómo le robo el boleto. Por eso es que muchos de ustedes, el diablo trata de matarlos, trata de hacer los pedazos. Y usted me dice a mí: pastor, ¿y es que a usted no? ¿Cree que no? Lo que pasa es que yo he entendido que esta es una batalla y sé mantenerme en pie, hermano. Pero hay muchos, y aquí ahorita mismo pueden estar muchos, que se enojan porque una pulga los picó. Oh, si el diablo se convierte en pulga también. Una serpiente ocupó para arruinarle la vida a Eva y a Adán. Hay algunos que un telepate, ¿cómo se llaman eso? Un animalito que salen ahí en las camas de noche, y toda la noche viven rasque, que rasque, que rasque, que rasque, y ya por último hasta con Dios se enojan.
Y otro día no quieren venir a la iglesia porque les molestó el bicho ese en la noche. Esto es una lucha. ¿Cuántos boletos tendrán todavía los ángeles en la mano? Y andan todavía diciendo cuántos quieren entrar. Está a punto de cerrarse. Está a punto de llegar la plenitud de los gentiles. O sea, de que sea lleno el cupo. Y cuando el cupo se llene, en el cielo van a decir, como el árbitro, no va más, se acabó. Y entonces se desata, oh aleluya, la tercera guerra mundial, en la cual Israel va a ser rodeada de ejércitos. Israel va a estar agobiada, afligida, rodeada por millones de ejércitos. Y ese es el momento en el que sonará una trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, aleluya, seremos transformados y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, porque yo tengo el boleto. Oh, gloria a Jesús. Hay algunos que ni esto los sacude ni los emociona. ¿Será que tendrán alguna vieja por ahí escondida? O algún viejo. Yo anhelo ese día. Está a punto de llegar. Cuando se acabe la plenitud de los gentiles, entonces esta última semana que queda tiene que ver con el pueblo de Israel. Y entonces comenzará este periodo de 7 años. ¿Que arrancará con qué? Arrancará aquí será el inicio con el arrebatamiento. Aquí será el arrebatamiento. Aquí, oh poderoso Jesús. Mientras en otros lados están bailando y brincando, usted aquí está escuchando palabra que lo quiere meter al cielo. Tercera guerra mundial. Aquí. Cuando esto suceda, Israel, rodeada de ejércitos, será arrebatamiento. Y entonces aparecerá el anticristo. Y viene ese periodo de 7 años. Vamos a tratar de entrar. No de entrar a los 7 años. No, a tratar en la enseñanza de entrar. Volvamos a... Ve que le dije que explicar eso de las semanas me iba a llevar todo el mensaje. Por culpa suya. Porque no aprende tan fácil. Aleluya. Sonríe, hermano, estamos en... No se aflija, no se asuste. Hombre, usted estuviera dándole gloria a Dios por esto, hermano. Poderoso Jesús, alábelo. Volvamos a Mateo 24, que hoy se lo vamos a entender. Oh, poder de Dios. Estando él, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra Cristo significa en el griego ungido. Muchos vendrán diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Usted ve que hoy en día tenemos tanta gente diciendo yo soy el ungido. Hombre, en televisión usted los mira todos los días ahí en enlace.
sinvergüenzas, engañadores. La Biblia lo decía que tendrían que venir antes de la venida de Cristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nótese estas dos expresiones: guerras y rumores de guerras, como señales de que estaríamos a las puertas del gran final. Lo voy a llevar de nuevo entonces a Daniel capítulo 9. Ponga atención, porque aquí despegó el avión. Abróchese el cinturón. Daniel capítulo 9 nuevamente. Versículo 26. Dice: y después de las 62 semanas, o sea, después de que se acabe este tiempo de las 62, claro, más los 7 que habían pasado para edificar y reedificar el templo y los muros. Pero después de las 62 semanas, dice, cuando se cumpla este otro periodo, entonces se le quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta profecía, hermanos, yo se lo expliqué la vez anterior, se cumplió cuando Tito, el general romano, hijo de Vespasiano, entró a Jerusalén en el año 70. Ponga atención, otra vez nos aparece el número 70. 70 de nuestra era cristiana. En el año 70 de nuestra era cristiana, o sea, después de Cristo, entró este hombre. Me hace falta la otra pizarra, pero vamos a tratar de arreglar este problema aquí. ¿Dónde lo hago, Padre mío? Vamos a hacerlo aquí. Voy a usar esta misma. Si esto es Israel, bueno, me hubiera servido el mapa, pero bueno. Aquí está la capital, Jerusalén. Tito entró hasta este territorio y puso sus ejércitos rodeando Jerusalén. Y devastó Jerusalén. Derribó los muros y le metió fuego al templo. Y solo quedaron un pequeño muro que le llaman el muro de los lamentos. Se cumplió esto que estaba escrito aquí: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estaba hablando de que habría un tiempo de guerras y guerras hasta el final. Pero luego dice el 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de esta semana, cuando aparecerá el anticristo a firmar el pacto. ¿Cómo sucederá esto? Porque esta profecía que está aquí se volverá a repetir en el tiempo final, hermanito querido. Léase Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, 31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. En Israel en este momento no está el templo construido. Para que se cumpla esta profecía, el templo tiene que estar levantado.
que ya los israelitas le solicitaron a Donald Trump que les ayude para lograr el convenio con los palestinos y con todos los árabes, que les permitan construir el templo, el tercer templo que se hará en Jerusalén. Y están buscando la alianza con Rusia, con Putin, porque Putin es el que está en este momento controlando el Medio Oriente. Y usted ha visto las noticias, hermano. Por más o por casi 100 años, todo el siglo pasado, Estados Unidos fue enemigo de Rusia. Han tenido una guerra constante que ya la vamos a ver en esta profecía. Hasta hace unos meses, y todavía hace apenas menos de un mes, el presidente Barack Obama, que está a punto de salir de la Casa Blanca, está buscando o buscó que el Congreso de Estados Unidos y que el Pentágono apoyaran el proyecto para atacar a Rusia. Lo acusó de infiltrarse en las elecciones de los Estados Unidos. Dijo que Vladimir Putin había entrado en el sistema electoral americano, que había alterado resultados, que había publicado cosas contra la señora Clinton para perjudicarla y que subiera el perfil de Donald Trump. Y Barack Obama estaba buscando que el Congreso no, y que los electores en Estados Unidos no aceptaran la victoria de Donald Trump. ¿Por qué? Porque dijeron, se debe a que Vladimir Putin se metió, infiltró información. ¿Qué es lo que quería Barack Obama? Era que Donald Trump no llegara a la silla presidencial en la Casa Blanca ahorita el 20 de enero del 2017. ¿Para qué? Para continuar él en el poder y poder atacar a Rusia. Pero resulta que Donald Trump está buscando una relación con Rusia, tienen una amistad con Rusia, están buscando no atacarse, ser amigos. Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es el cumplimiento de la profecía. Estamos a punto de que esto se va a terminar, hermanitos. ¡Aleluya! Israel no podía construir ese templo sabiendo que los árabes lo van a atacar y que no van a permitir que construya el templo exactamente en el lugar donde está instalada la mezquita de Omar, el lugar más sagrado de los árabes. Pero dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, poderoso Jesús, estamos hablando de señales que nos indican, hermano, que estamos a las puertas del gran final. Apocalipsis 11. Dice el verso 1 de Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Pero el patio que está fuera del templo, ese es el lugar sagrado de los árabes, exactamente donde estuvo el templo de Salomón. Allí, en el mismo monte Moriah, el monte santo de Dios, allí los musulmanes levantaron ese centro de oración para Mahoma. Y si Israel demuele ese edificio, si lo destruye con una bomba, si lo derriba, eso significa una declaración de guerra contra los árabes musulmanes, y se desataría la hecatombe en el mundo.
Israel tiene desde 1948 que volvió a la tierra de Israel el deseo de construir ese templo, pero los árabes no lo dejan. Y entonces, ¿cómo lo podrá construir? Ese es el momento del pacto que va a hacer el anticristo. Cuando Israel trate de levantar ese edificio, entonces la única manera que lo va a hacer es por medio de una negociación entre el anticristo y los musulmanes. Pero ¿sabe una cosa? Donald Trump está hablando con Vladimir Putin y le dice: tenemos que lograr que los israelitas tengan su propio templo. Además, Donald Trump ya les dijo a los israelitas: yo voy a construirles el resto del muro que les falta a ustedes para estar totalmente seguros, para que no se metan los musulmanes con bombas o con ataques terroristas. O sea que Israel está creando una fortaleza alrededor de Jerusalén, pero no la puede terminar porque esa parte que les falta está en guerra, la están peleando los palestinos. Israel no puede construir en ese sector. Pero ¿sabe lo que acaba de suceder? Ahorita creo, si me equivoco me perdonan, el 23 de diciembre hubo una resolución en las Naciones Unidas donde por unanimidad, creo que tal vez 1 o 2 votos de oposición o de abstención, se aprobó una resolución contra Israel que no podía construir absolutamente nada en los territorios ocupados. Tiene que respetar eso, dicen, porque le pertenece a los palestinos. Y los palestinos andan hurgados. Los palestinos están diciendo que Jerusalén les pertenece. Y ya Donald Trump lo ha dicho: cuando yo entre al poder, yo voy a remover la capital, la embajada de Estados Unidos, la voy a quitar de Tel Aviv, que es otro lugar de Israel. La va a mover a Jerusalén. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que les va a demostrar a los árabes, Donald Trump, que él, voy a usar una palabra bien hondureña, les va a demostrar que él sí es macho. No hay ni una nación en el mundo que se atreva a decir que Jerusalén es la capital de Israel y a poner su embajada en Jerusalén. Todas las tienen en Tel Aviv, pero Donald Trump dijo: yo sí la voy a poner en Jerusalén, porque Jerusalén es la capital eterna de Dios. Esto va a traer, hermano, la tercera guerra mundial. Padre mío, voy terminando. Seguimos Apocalipsis 11. Levántate, mide el templo de Dios. Quiere decir que ya va a estar en el tiempo de la gran tribulación el templo de Dios. Mide el altar y a los que adoran en él. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio déjalo aparte. ¿Por qué será? Porque dice: no lo midas, no lo toques, no te metas ahí, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, hermano, representa 3 años y medio. Oiga, 12 meses es un año. Otros 12 meses, otros 12 meses y otros 6 meses. Uno y la mitad de uno son 3 y medio. Quiere decir que esta semana, estos 7 años, serán divididos en 2 partes. Pero dice: no midas el patio que ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué es lo que va a lograr el anticristo para que se construya ese templo? Que va a lograr que los musulmanes
no les derriben su mezquita de adoración. Y se va a lograr que ese lugar se respete y quede ahí siempre. Lo que se va a lograr es que se construya el templo, pero el templo quedaría más reducido. Le quitarían todo lo que son los atrios, porque si ponen los atrios, cubriría el sector donde está la mezquita de la cúpula de la roca, y eso haría que los musulmanes se revuelvan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un pacto de paz en el que el anticristo va a lograr que juntos estén en el mismo sitio donde un día estuvo el templo de Salomón, que ahí mismo esté el templo de Dios, como le estoy aquí mostrando esta área, y al lado del templo, donde son los atrios del templo, esté la mezquita de los musulmanes. Los dos grupos archienemigos un día estarán cara a cara adorando en el mismo lugar. Cristo Jesús. Eso es lo que va a lograr el anticristo. Un hombre que va a lograr que el mundo entre en paz y les va a hacer creer que Él es el Cristo. Esto está a punto de pasar. Eso está a punto de suceder. Dice Daniel, voy a terminar. Dice Daniel, verso 31 del capítulo 11 de nuevo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, para que el anticristo tome control en Israel. El santuario ya tiene que estar, y él mismo va a ser el instrumento para levantar ese templo. Por eso él se va a creer dueño del templo y va a querer entrar en el templo. Dice, profanarán el santuario y la fortaleza. Israel ya va a tener sus muros completos alrededor, pero el anticristo los va a profanar. Quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. El continuo sacrificio es que cuando el templo vuelve a estar en pie, los israelitas volverán a instaurar el culto como en la ley, el culto de los sacrificios. Todos los días habrán sacrificios en Israel, mañana y tarde. Volverán a tener el altar del holocausto, volverán a sacrificar los corderos, volverán a hacer los sacrificios diarios. Pero entonces, cuando se llegue el momento de la mitad de este tiempo, de los 7 años, el pacto que haya hecho el anticristo con los israelitas y con los árabes musulmanes, lo romperá, y él entrará al templo y querrá sentarse en el lugar santísimo, donde estará el arca del pacto, hermano, donde estará el lugar donde se consagrado solamente a Dios. El anticristo se va a meter a ese lugar. Pero esto, hermano, ya lo hizo un rey en la antigüedad, y yo ya se los conté. Un rey llamado Antíoco IV Epífanes, alrededor del año 165 antes de Cristo. Este hombre, su nombre no era ese, pero él se lo cambió porque todos sus ancestros se llamaban Antíocos para gobernar. La palabra Antíoco significa en el idioma asirio, porque ellos son asirios, significa Dios. Pero ese Antíoco es una descripción de alguien que es anti Dios, contra Dios, que le quite lugar a Dios. Por tanto, Antíoco significa alguien que suplanta a Dios. Pero Antíoco IV, el número 4, porque estuvo el 1, estuvo el 2, estuvo el 3, cuando llegó el 4 como rey de Siria, él se colocó un apellido y se puso Epífanes. ¿Qué significa Epífanes? La palabra griega Epífanes viene del griego epifanía, que significa aparecimiento o aparición.
Así que cuando Antíoco llegó al poder en Asiria, entonces entró a Israel, que estaba en aquel momento atribulada porque la estaban atacando los ejércitos egipcios y griegos. Y aparece Antíoco, número 4, y les dijo: yo soy Dios manifestado, me he aparecido para ayudarles. ¡Qué bárbaro! Y cuando Israel confió en él, le entregó con confianza el cuidado de Israel, porque Israel está pegado a Siria. Y entonces vino este rey un día y se le subió el Antíoco a la cabeza. Y entonces llegó a Israel y les dijo: yo soy Dios manifestado, adórenme a mí. Y les llevó una estatua para ponerla en el templo. Y luego tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar de Dios. Fue terrible. Masacró. En el próximo mensaje yo se lo voy a contar con más detalles. Masacró, hermano, millones de judíos. En el altar de Dios los despedazaba. Antíoco los agarraba y los metía en la hoguera del altar y los quemaba vivos a los judíos. Y exigió que no adoraran más a Jehová, sino que lo adoraran a él. Un solo año duró después de eso Antíoco 4 Epífanes. Un solo año vivió nada más y se murió. Dios lo cortó. Cuando el anticristo entre a la mitad de esta semana a Israel y se mete en el templo que él mismo va a apoyar la construcción y va a decir: este templo es mío, yo soy Dios, yo soy el Cristo, el Mesías que están esperando, y se va a meter al templo profanándolo, ensuciándolo. Y ese es el momento cuando aparecen esos dos testigos de Apocalipsis 11 para enfrentarlos. Pero usted y yo, si vive en santidad y en el orden de Dios, ya no estaremos aquí. Nosotros nos vamos antes, al inicio de esa semana, y vamos a seguir con estos mensajes para seguirle aclarando eso. Yo solo le voy a repetir algo que le dije hace un rato. ¿Cuándo se acabará la plenitud de los gentiles? ¿Cuándo se desatará esa tercera guerra mundial? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el 20 de enero cuando Trump tome el poder. Puede ser en un mes, o en 2, o en 3, o quizás un año, o quizás 2. La pregunta es: ¿se va a arriesgar? ¿Va a quedarse esperando a ver qué sucede? ¿O usted va a decirle: Señor, yo quiero un cupo de esos que están sobrando, por lo menos de esos que todavía quedan? Porque cuando entre la plenitud de los gentiles, el trompetazo, que es como el pito del árbitro, va a sonar y va a decirle: Señor, no hay tiempo más, se acabó. Yo quiero en esta noche hacerle un llamado a usted que todavía está indeciso, que todavía dice: bueno, este mundo le faltará mucho. Oh Dios mío, le he presentado las pruebas, esto está a punto de acabarse, estamos a las puertas del gran final. ¿Será que vas a continuar con un corazón endurecido? ¿O vas a abrirle el corazón a Dios en este momento? Yo creo que si tú necesitas adquirir un boleto de los que todavía quedan, que serán muy pocos, este es el momento. Este es el instante preciso para decirle: Señor, yo necesito cambiar mi vida. Yo no quiero que a mí me encuentre ese tiempo tan difícil. Quizás hay algunos que te van a decir: no importa, después del arrebatamiento habrá oportunidades para ti. Si te quedas, habrá oportunidad que te arrepientas. No, Señor, hay un tiempo para que los gentiles sean salvos. Así como hubo un tiempo para que iniciara su salvación, habrá un tiempo en que la puerta se va a cerrar. Cuando entre la plenitud de los gentiles, cuando se acabe el último espacio disponible, el Señor dirá: se cierra la puerta.
¿Será que te vas a quedar sin tu boleto? ¿O será que en este momento te vas a decidir? ¿Quieres aceptar a Jesús? Si quieres venir a este altar pidiéndole perdón a Dios, o si estás viviendo una vida cristiana a medias, una vida cristiana floja, el escenario está puesto. Todo está por cumplirse. Vladimir Putin con Rusia está ubicado en el preciso tiempo y espacio en que la profecía lo indicaba. Ya Turquía está unida con Rusia en este proyecto de guerra. Ahí está Irán, que es Persia, lista para entrar en combate y en escena. Las naciones europeas están listas también. Israel está solo. Las naciones del mundo lo han abandonado. Estados Unidos con Barack Obama le dio la espalda y lo dejó solo. Pero ya está listo todo el escenario para que nuestro Jesús aparezca por nosotros. Yo no estoy esperando al anticristo, no me interesa. Yo estoy esperando a Cristo, a Jesús, mi Salvador. Tengo mi boleto listo para partir. Una vez más te pregunto, ¿te vas a quedar mejor con tu pecado? ¿Prefieres seguir con tu amante? ¿Prefieres seguir en adulterio o en fornicación? Deposita tu vida delante del Señor. ¿Prefieres seguir jovencita y jovencito con tu vanidad, con tu rebeldía? ¿O vas a decidirte por primera vez esta gran oportunidad que Dios te abre? Esta gran oportunidad que Jesús te brinda en esta noche de aceptar su sacrificio. Hay unos pocos boletos, hay unas pocas entradas al reino de Dios todavía. El Señor te está ofreciendo una a ti en este preciso instante. ¿Será que la vas a menospreciar? ¿Será que no la quieres y prefieres seguir viviendo tu vida loca? ¿Será que prefieres vivir con ese odio en tu corazón, con ese rencor? ¿Será que prefieres vivir con esa avaricia, con esa codicia, con esos deseos de marihuana, de cocaína? ¿Será que prefieres seguir vendiendo droga? ¿Será que prefieres seguir haciendo lo malo antes que humillarte ante Cristo? Si quieres aceptar a Jesús, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Límpiame, Señor. Sana mi corazón y mi mente y mi alma. Arranca de mí todo este pecado maldito que me está matando y que me está arrastrando al infierno. Dile: Señor, yo quiero un boleto de esos para entrar a la patria celestial. Yo quiero, Señor, aprovechar que la puerta está abierta. Perdóname, límpiame de mis pecados. Libértame, Señor. Yo te quiero aceptar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo no quiero esperar a que el anticristo llegue y que venga ese tiempo de tanto dolor. Dile: Señor, yo quiero estar preparado. Dile: Señor, gracias por hablarme en esta noche. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por salvarme. Muchas gracias, Señor. Amén.